Bueno, buenos días. Continuando con los seminarios, o mejor dicho, iniciando los seminarios asincrónicos, vamos a empezar con el primero del ciclo 2025 de Medicina Interna y Campos Clínicos uno, que es Historia Clínica. Este, bueno, ustedes saben que el desarrollo de esta actividad es muy extenso. Algunos de nuestros maestros nos dicen que hacer una buena historia clínica probablemente no la podamos ni desarrollar adecuadamente durante la etapa del pregrado y nos va a llevar mucho tiempo del posgrado la perfección. Es decir, perfeccionar la historia clínica, motivo de consulta de enfermedad actual, lleva mucho tiempo de práctica e ir afinando la capacitación para realizar una adecuada historia clínica. Pero por supuesto los conceptos generales y los inicios tienen que empezar en algún momento. Y este es el momento donde nosotros vamos a complementar algunos conocimientos que ustedes tienen de años anteriores, porque esto de la historia clínica ya lo vienen viendo de tiempo antes y sabemos así en tamizaje, han desarrollado parte de digamos, de este desarrollo de lo que es la historia clínica. Acá nosotros vamos a complejizarlo, van a ponerlo en práctica en campo, lo vamos a ir trabajando cotidianamente en el laboratorio porque vamos a ir desarrollando diferentes temas, pero siempre abordando el mismo método de la historia clínica, de la recolección de datos adecuada, ¿no? Acá vamos a dar un panorama general, siempre repetimos lo mismo, el mensaje del seminario es que tengan algunos lineamientos generales, pero no es el tema para estudiar. Es decir, el lugar para estudiar es el libro y por supuesto después en la práctica de laboratorio, de campo, en el taller iremos, digamos, complementando todos los conceptos teóricos, pero esto requiere de una habilidad muy especial, de un estudio muy profundo y de una repetición en la práctica muy importante para adquirir la habilidad y la destreza para desarrollar una correcta historia clínica. Así que bueno, empecemos. ¿Qué es en principio la historia clínica? Y un poco la desarrolla Hipócrates con este concepto de que es una narración. ¿Por qué decimos es una narración? Porque siempre yo les cuento que cuando hacemos esto tiene que ser una especie de novela, un cuento, donde tiene un principio, donde tiene un fin, donde hay un desarrollo entendible, ordenado cronológicamente. Nosotros hay varias formas de desarrollarlo en forma adecuada, no hay una única forma de hacerlo. Por supuesto, tiene que cumplir todos los pasos formales, pero fíjense que muchas veces nosotros decimos, iniciar la enfermedad actual desde que se empezó a sentir mal hasta el día de la consulta, en forma ordenada y cronológica. Por ejemplo, yo hace 20 días empecé con náuseas, 15 días previos ahí empezaron los vómitos y 7 días previos comenzó un dolor abdominal. Es decir, fíjense cómo voy poniendo una fecha con cada síntoma que voy agregando y lo voy ordenando cronológicamente, hasta que el día que me sentí muy mal, este lunes a la mañana concurrí al hospital, que ese es el día cero, el día que voy a la consulta es el día cero. Todo lo que ocurre después, por ejemplo, en la internación es evolución, pero queda claro que tiene que ser un cuento, una narración detallada, algo entendible, que cuando yo se lo cuente a otro, claramente diga, ah, sí, claro, claro, tiene 2 semanas de evolución por lo que contás y empezó todo hace 2 semanas con náuseas, y vómitos. Entonces, el que está escuchando entiende la narración, entiende el cuento, porque si alguien lo hace en forma desordenada o no es detallado en la descripción de cada síntoma, no se entiende. ¿Y qué vamos a desarrollar? Bueno, vamos a desarrollar acontecimientos biológicos, de síntoma, psicológicos, si así fuere, físicos, culturales, sociales, tanto pasados como presentes. Fíjense la complejidad que comienza a tener esto, ¿no? Referidos a una persona, generalmente surgidos, perdón, de la anamnesis y el examen físico. Fíjense que siempre primero entrevistamos, más que interrogamos, nosotros entrevistamos y luego realizamos el examen físico. Es decir, primero recolectamos la entrevista, los síntomas, y después nosotros como médicos objetivamos a través del signo del hallazgo objetivo. Y después utilizamos esto que es el razonamiento clínico, que es una de las partes más importantes que vamos a realizar en MIC 1, que uno dice, ¿de dónde lo leo? No, esto es entrenamiento y práctica a través de casos clínicos que le vamos a ir desarrollando a través de todo lo que es la asignatura. Y finalmente llegamos a un diagnóstico tanto de salud como de enfermedad. Esto lo desarrollaba Hipócrates hace ya algunos siglos, ¿no? Bueno,
Fíjense que queríamos decirles esto en poco tiempo, porque no tenemos mucho tiempo muchas veces para hacer la historia clínica. Son dos extraños, es decir, tanto la persona que tenemos enfrente como el médico tienen que vencer barreras y hablar de temas íntimos. Y claramente esto se establece a través de una relación de confianza, empatía, una alianza. Y reunimos información básica pertinente sobre la enfermedad. Claro, acá pasa algunas veces que les decimos, hagan la historia clínica completa, toda la anamnesis, todos los antecedentes y el examen físico completo, porque de esa manera nos entrenamos en adquirir la habilidad de realizarla. Pero una vez que aprendamos, ciertamente lo hacemos, la información que recolectamos y el examen físico que realizamos lo hacemos orientado al problema. Pero les decimos, como al principio tenemos dificultades en objetivar cuál es el problema de la consulta, lo hacemos completo. Entonces, reunimos información básica pertinente sobre la enfermedad y sobre la adaptación del paciente a la enfermedad. ¿Qué significa esto? Y bueno, que normalmente el mismo proceso patológico, por ejemplo, una neumonía aguda de la comunidad, no es lo mismo en un adolescente de 15 años que en un padre de familia o una madre de familia que sostiene todo el núcleo familiar. ¿Se entiende? El impacto psicológico, social y económico que tiene es distinto, es diferente. Y a medida que vamos progresando, van a ver que vamos a utilizar un lenguaje verbal, que es lo que nosotros hablamos, y ese lenguaje no verbal, corporal, que tiene tanta importancia para nosotros en el trato con el otro, ¿no? En establecer ese vínculo, esa empatía, el que cuando me responda yo le puedo decir, ajá, verlo a los ojos. Eso implica que me interesa lo que te pasa, me interesa lo que le pasa al otro, y no simplemente que soy un simple recolector de datos. Claro, al principio estamos con una historia clínica de apoyo que dice, ¿dónde podemos tener, profe, una historia clínica? Bueno, la pueden llevar, pero claramente ustedes van a ver que adelante el paciente va a decir, no le podemos decir, no, no, interrumpa, estamos en antecedentes, no me cuente lo que le está pasando, porque muchas veces cuando comenzó el diálogo no podemos interrumpir al otro, ¿se entiende? Así que al principio va a ser un poco difícil, engorroso, por ahí en forma torpe, y necesitamos una historia clínica escrita, pero después van a ver que cuando estemos habituados, con un simple lápiz y papel y tomar algunos apuntes, podemos recordar lo que queremos, que es importante antes de volcarlo a la historia clínica. Porque claramente cuando estamos hablando con el otro, no podemos llevar un registro anotando y no viéndolo a él. Bueno, todo esto, como verán, requiere tiempo, entrenamiento y estudio. Como dicen los libros, no vamos a meternos en este tema, pero ustedes saben que es un documento médico porque tiene la historia clínica de elementos importantes para llegar al diagnóstico científico, porque sirve para hacer investigación, hacer extensión, legal, porque tiene implicancias legales todo lo que escribamos en la historia clínica. Lo que no está escrito en la historia clínica no existe. Económico, porque sirve para hacer gestión, desarrollo y, por supuesto, llevar una auditoría del gasto. Y humano, porque establece un vínculo indescriptible con el otro. Lo primero que recolectamos son los datos filiatorios que a veces realiza una secretaria, pero fíjense qué interesante que realizar esto por parte del médico, del entrevistador, nos empieza a generar un vínculo y no decir, lo hizo la secretaria, ahora pasamos a lo que me interesa a mí. No, esto ya establece un vínculo. Tomar sus datos, su teléfono, su domicilio. Imagínense qué importante es esto porque si el paciente a la noche tiene algún tipo de problema, no podemos llamarlo al teléfono de él. Necesitamos un contacto, un familiar, un vecino. Necesitamos saber su cobertura social, número de documento, estado civil, y necesitamos hacerlo generalmente nosotros y no otros. Bueno, acá empieza algo que es trascendente para nosotros, en primer momento, que es el motivo de consulta, que parece algo sencillo, pero es algo crítico a la hora de desarrollar la historia clínica. El motivo de consulta e internación decimos que es el titular del diario, es lo que va a orientar la enfermedad actual. Claramente y generalmente es un síntoma y nosotros lo ponemos como lo dice el paciente. Por ejemplo, me estalla la cabeza. Tiempo después, con entrenamiento, uno tiene la capacidad y la posibilidad de traducir eso en lenguaje médico. Ah, una cefalea. Pero al principio, cuando tengamos dificultades y nos cueste traducirlo, podemos poner entre comillas o apostillas lo que dice el paciente. Generalmente es uno o dos síntomas, por ejemplo, disnea y fiebre, ¿sí? No más, porque al principio tenemos la costumbre de poner todo y no se puede poner todo. Tenemos que empezar
con lo que lo trae a la consulta. ¿Qué lo hizo consultar? ¿Qué es lo más importante que usted cree que lo trajo acá a la consulta? Que generalmente suele reflejar el motivo de internación. Entonces, es el titular de la nota, es el titular de la nota que va a seguir a continuación. Uno o dos síntomas, disnea y fiebre, dolor torácico y hemoptisis, ¿no? O hemoptisis y dolor torácico, y puede haber algo de cronología en el mismo, es decir, disnea aguda, nos dice mucho, disnea crónica, ¿correcto? Pero no más allá de eso. Motivo de consulta que generalmente coincide con el motivo de internación. Acá otro de los elementos cruciales de la historia clínica y que nos va a llevar casi todo el año trabajar en esto, que es la enfermedad actual. Acá ponemos, y esto insiste mucho el doctor Joaquín Aberbach, que es el titular de MIC2, que es el seguimiento de una huella. Una huella es la huella del camino, no es otra cosa que eso. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que cuando a veces tomamos otra huella u otro camino, confundimos el diagnóstico. Entonces es esencial la enfermedad actual, el desarrollo de la enfermedad actual, que decimos que muchas veces lo empezamos desde que se empezó a sentir mal hasta el día de la consulta, que es el día cero, ¿correcto? Entonces yo comencé hace 3 semanas, me empecé a sentir mal y empecé con falta de aire y fiebre y hace 2 semanas y hace una semana y el día de la consulta, día cero, enfermedad actual. Van a ver que esto no es tan fácil como parece, pero pretendemos que este año lo lleven en su bagaje de conocimientos. Y son el desarrollo ordenado, cronológico de los síntomas y signos. Cada síntoma que relate el paciente debe ser exprimido al máximo. No puede decirse que el paciente tiene disnea y simplemente es disnea. ¿Desde hace cuánto? ¿Cómo es? ¿Con qué se acompaña? ¿Qué lo calma? ¿Qué lo exacerba? Bien. Fue increyendo, fue decreyendo, fue en forma continua. Fíjense que la disnea no es simplemente una disnea, es un dato puntual la disnea, pero tengo que sacar el jugo al síntoma que me está diciendo el paciente. Un dato no menor, fíjense que la enfermedad actual, bien realizada, 50 al 80% del diagnóstico nos ofrece, ¿sí? Digamos, sin estudios complementarios. Ocupa la mayor parte del tiempo y recuerden que es la recolección de los síntomas. Por supuesto, viene teñido por la subjetividad tanto del paciente como del facultativo. ¿Mm? Al principio puede ser una pregunta abierta y dejar que el paciente nos haga un relato abierto. Una vez que termina, ¿algo más que quiera agregar, señor? ¿Algo más? Bien, ahora le voy a hacer unas preguntas con respecto a usted lo que me contó. Entonces ahí empieza a ser algo más dirigido, ya con un planteo, una hipótesis en nuestra cabeza. Fíjense qué interesante lo que estoy diciendo porque siempre tiene la subjetividad del que entrevista. Por eso primero es necesario que el relato sea abierto y una vez que termina el paciente, con una hipótesis planteada, haremos una entrevista dirigida a los puntos que mi hipótesis plantea. Ahora, fíjense que la hipótesis que planteo en mi cabeza va a venir regida por mi conocimiento. Y cuanto más conocimiento tenga, más posibilidades de hacer preguntas dirigidas a diferentes hipótesis. Bueno, dice que es esencial ganar la confianza. Claro, ¿cómo nos va a contar en poco tiempo todo lo que él le pasó si no generamos un vínculo? Por eso generar una buena relación médico-paciente. Y es difícil saber escuchar, lo sabemos. Bueno, sí, yo vine por un dolor de pecho, le oprimía, ¿verdad? Y ahí estamos sesgando a un dolor torácico de tipo opresivo coronario sin que él nos cuente o ella nos cuente qué le estaba pasando. Entonces, no apresurarse, escuchar primero y permite tener datos accesorios de gran utilidad, es decir, ese dolor abdominal si fue acompañado por vómitos, por diarrea, por cólico, por inicio brusco, por inicio paulatino, ¿sí? Y fíjense que volvemos a lo mismo, esto es una narración detallada, cronológicamente ordenada. Por supuesto, todo lo que nosotros escuchamos hay que transcribirlo con letra clara, redacción correcta y comprensible. ¿Comprensible para quién? Para el otro. Porque cuando yo paso la guardia o al otro día lee otro mi relato, rápidamente debe comprender qué tiene adelante sin necesidad de entrevistarlo, porque hicimos una entrevista correcta y adecuada. ¿Sí? Y por supuesto, todos estos datos están amparados en el secreto médico. Fíjense que en los antecedentes heredofamiliares, una vez
desarrollada la enfermedad actual. Vuelvo a insistir que la enfermedad actual va a ser una piedra angular de todos los laboratorios, talleres y seminarios, porque van a ver, incluso en campo, que es difícil recolectar el motivo de consulta y la enfermedad actual. Así que vamos a trabajar mucho, mucho, con mucho énfasis en esos puntos. Antecedentes heredofamiliares. Bueno, acá sacamos los datos que son de relevancia genética o epidemiológica, generalmente en familiares de primer grado, llámese abuelos, perdón, hermanos, hijos, padres, ¿correcto? Y ahí buscamos enfermedades que sean de impacto en el paciente. Por ejemplo, papá, mamá de hermanos con diabetes, hipertensión, cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular. Enfermedades que tienen posibilidades de producir, es decir, darse en hijos, hermanos o familiares directos, ¿no? Como el cáncer de mama, ovario, colon, digestivos, por supuesto, linfomas, leucemias, melanomas y, por supuesto, asma, rinitis, eczemas. Acá hay algo de ambiental, porque vamos a preguntar sobre TBC, porque eso tiene impacto ambiental cuando hay convivientes cercanos. Y otras enfermedades infectocontagiosas o hereditarias. Fíjese entonces en los antecedentes heredofamiliares, generalmente damos hincapié en los familiares de primer grado. Antecedentes patológicos, enfermedades que hayas tenido. Una veces les dice que un dato interesante es preguntar qué medicamentos están tomando, porque si yo tomo, por ejemplo, estatinas, por ejemplo, la torvastatina, enalapril, algún pril y metformina, yo probablemente puedo inferir que el paciente pueda tener, o va a hacerle la pregunta, entiendo que pueda tener presión alta, diabetes o dislipemia. Entonces, ahí preguntamos sobre antecedentes patológicos. Hospitalizaciones, por supuesto, si está inmunizado, si ha tenido operaciones o traumatismos y enfermedades de la infancia. Con respecto a los antecedentes, si se da con el paciente ginecobstétrico, por supuesto, menarca, ciclos, métodos, prevención, embarazos, abortos, menopausia. En los antecedentes es conveniente utilizar alguna mnemotecnia que nos permita recordar los más relevantes y que no se nos pase ninguno por alto. Muchas veces nosotros estamos ante un paciente con enfermedades hemorrágicas o tendencia a la hemorragias de manera hereditaria, entonces volvemos después a preguntar, no está mal, es decir, termine mi historia clínica y creo que tiene una enfermedad hereditaria con tendencia a la hemorragia y voy a volver a preguntarle al paciente, escúcheme, ¿usted alguna vez fue al odontólogo? Ajá. ¿Hizo algún tratamiento de conducto? Sí. ¿En ese momento hubo algún problema? Sí, doctor, usted sabe que hubo un problema porque tuve que ir a la clínica porque sangré mucho y probablemente esa antecedente no se lo hayamos preguntado porque no lo consideramos pertinente en su momento, pero luego de terminar la historia clínica y teniendo una hipótesis o una impresión diagnóstica, podemos volver sobre la enfermedad actual o sobre los antecedentes que consideramos pertinentes y relevantes. Ustedes van a ver que muchas veces van a ver a algún maestro nuestro que está en el hospital y ya se acerca y rápidamente reconoce o hace una hipótesis diagnóstica. Dice, escúchame, todavía no hizo anamnesis, no hizo examen físico. Bueno, las personas con mucha experiencia hacen reconocimiento de patrón. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que hacer método, es decir, utilizar la historia clínica con este método. Cuando tengamos experticia, podemos reconocer patrones, pero no antes, porque reconocimiento de patrones sin experticia puede llevar a cometer errores, ¿correcto? Seguimos con los hábitos que tenemos que entrevistar, las funciones, por supuesto, fisiológicas, micción, evacuación, sueño, el tipo de alimentación, la actividad física, si es pertinente la pregunta, el consumo de sustancias. Ojo acá, hay que ser muy cautelosos como se pregunta el consumo de sustancias, alcohol, tabaco, si hay uso de drogas, porque puede, en un momento donde están entrevistando, por ejemplo, 6 alumnos, no es pertinente hacer una pregunta que puede, digamos, traer dificultades o herir susceptibilidades o vulnerar la confiabilidad, la confianza que está teniendo el paciente con nosotros. Entonces, algunas preguntas vamos a obviarlas cuando estemos en campo en un primer momento. Y las medicaciones. Acá las medicaciones es interesante incluir aspirinas, psicofármacos, anticonceptivos y todo lo que es medicación complementaria o, digamos, productos herbolarios, fitoterapia, homeopatía, ¿sí? Bueno,
Me interesan los antecedentes socioeconómicos y culturales, fíjese, lugar de nacimiento y residencias. Yo no les quiero dar un ejemplo de cada uno, pero por ejemplo, es importante la ocupación. El otro día estábamos un paciente que tenía probablemente una zoonosis, una leptospira, ¿no? Entonces fuimos a preguntarle, claro, no le habíamos preguntado qué estaba haciendo, qué trabajaba actualmente o anteriormente, colocando postes de luz. Con la lluvia que hay actualmente, con la cantidad de lluvias y cavando la tierra, probablemente haya tenido contacto con este, leptospira y con los roedores y haya podido ser el origen de la neumonía que tenía ese paciente. Fíjense cómo al principio tiene que ser exhaustivo y preguntarle todo porque algunos de estos elementos pueden ser cruciales a la hora de realizar el diagnóstico y construir la hipótesis. El estado civil, un familiograma, por supuesto, los hábitos sexuales y esto de la red social, porque la red social tiene interés debido a que la red social nos permite ver qué tipo de contención tiene el paciente. Por ejemplo, cuando viene con un accidente cerebrovascular, nosotros ya tenemos que ir construyendo, sabiendo de su red social, porque al alta va a requerir mucha dependencia y tenemos que saber todos estos aspectos. Por eso el trabajo inter y transdisciplinario que realizamos hoy en día los médicos, es decir, los asistentes sociales, los trabajadores sociales, fundamentales para nuestra actividad. Bueno, fíjense que una vez que terminamos y terminamos con la enfermedad actual, preguntamos por aparatos y sistemas. ¿Qué es esto? Uno pudo haber entrado por una neumonía, ¿verdad? Pero cuando empezamos a preguntar por aparatos y sistemas, lo que siempre recomendamos es empezar desde la cabeza hasta los pies, preguntamos bien. Ahora, terminado que usted me contó toda la enfermedad actual, ¿le podría preguntar sobre algunas cosas que por ahí se pasaron por alto y son importantes para nosotros? Entonces empezamos de la cabeza, tuvo dolor de cabeza, cómo está escuchando, cómo es su gusto, ha tenido problemas al deglutir, ¿se entiende? Empezamos desde la cabeza, tórax, aparato genitourinario, miembros, ¿sí? Para repasar algún síntoma, signo que ha sido o ha sido relevante y se le ha pasado por alto. Por ejemplo, si nosotros sospechamos que puede haber una leptospira, el señor dice, opa, sí, me olvidé de contarte que tenía dolor de cabeza, la cefalea es típica, o ya que me preguntas en las piernas y en los pies, tuve un dolor muscular, un dolor en las coyunturas, nos dice, y nosotros decimos, bueno, esos son mialgias típicas de la leptospira. Por eso entrevistamos y preguntamos por aparato y sistema, que no es otra cosa que preguntar desde la cabeza hasta los pies si algún síntoma o signo se ha pasado por alto. Los determinantes, por supuesto, también son incluidos dentro de los antecedentes medioambientales, el estilo de vida, el servicio de atención que tiene. Esto no es que lo nombro rápido porque es menos importante, sino que es esencial. Pero digo, esto es un disparador para que después lo puedan leer en la bibliografía que les juntamos, que tanto puede ser el Bates como el Álvarez Argente, Japosnik y Sanguinetti, que son los libros de semiología tradicionales. Bueno, una vez que pasamos examen físico, vamos a tener otra actividad de examen físico, quédense tranquilos. Fíjense que las condiciones que se imparte son respeto, ambiente y una explicación de lo que vamos a hacer a quien tenemos delante, ¿no? El ambiente, hacemos hincapié porque las salas del hospital, por ejemplo, no de los hospitales, todos los que van a rotar, pero del hospital regional a veces son salas de 6 y tiene la delicadeza o la complejidad del examen físico en un ambiente donde hay 6 pacientes y hay gente normalmente siempre presente. Y cuando vamos a comenzar un examen físico, es fundamental la explicación. Las maniobras no son otra cosa que nuestro ABC de la semiología, que es la inspección, la palpación, la percusión y la ocultación. Yo siempre digo, fíjense que ponemos en acción nuestros sentidos, recordando que falta, pero no tenemos el gusto. Bueno, antes recuerden que hace muchos años, muchísimos años atrás, los pacientes diabéticos, los médicos de hace muchos años, incluso utilizaban el olfato y el gusto para hacer algunos diagnósticos. Pero nosotros nos basamos en la inspección, es decir, en la observación, la palpación, la percusión y la ocultación. Ustedes no se preocupen porque cuando lleguemos al hospital, a campo, van a ver que vamos a observar cosas que ustedes no observan. Entonces dices, no era solamente ver, no, hay que ver con conocimiento previo y eso los vamos a entrenar. La buena noticia es que se aprende. La otra noticia es que tienen que estudiar mucho para aprender lo que le vamos a enseñar, ¿correcto? Bueno, estrategias.
Nosotros a veces utilizamos lo que es el examen topográfico, el examen por aparatos y sistemas y el examen por problemas. Ahora, ¿qué dificultad ofrece esto? Que si uno plantea que el paciente tiene una hipótesis o un problema determinado y no fue bien por la huella, puede examinar, por ejemplo, en esta disnea el aparato cardiovascular, porque yo creo que es un dolor cardíaco y me quedo tranquilo, pero el problema fue mal encarado y era respiratorio. Por eso al inicio siempre decimos que el examen sea exhaustivo, completo, total. Uy, es engorroso y lleva tiempo, sí, pero eso nos lleva a que el examen físico va a complementar nuestra anamnesis que por ahora, o nuestra enfermedad actual que por ahora es un poco endeble. Entonces, al hacer completa la historia clínica, menos posibilidad de error. A medida que adquirimos experiencia, expertise en lo que hacemos, van a ver que es más dirigido y más pertinente al problema en cuestión. Pero al inicio, la recomendación es que sea completo el examen, completa la enfermedad actual, completa la anamnesis. Siempre empezamos el examen físico, ya vamos a después a desarrollarlo con más extensión, con una impresión general que es el nivel de conciencia, orientación temporoespacial, actitud o postura, decúbito, la fascia, el hábito constitucional, la nutrición y la hidratación. Y fíjense que después pasamos por todo el examen físico completo. ¿Sí? Ahora, al final dice orientado al problema, porque si cada paciente que nosotros vamos a ver en la URA le tenemos que hacer un examen físico completo, va a haber dificultades, va a haber dificultades. Por eso normalmente luego de un entrenamiento ya van a tener cuarto, quinto, la PFO y probablemente una residencia, un posgrado, vamos a orientar el examen clínico, el examen físico al problema. En resumen, fíjense que la historia clínica es un resumen semiológico de los datos positivos. En esto quiero ser claro, muchas veces podemos poner problemas. Estamos diciendo lo mismo. Claro, porque los datos positivos son los signos o síntomas que yo me permito rescatar de este paciente relevantes. Algunos otros, en vez de datos positivos, le dicen problemas, pero están diciendo lo mismo. Son datos que me permiten agrupar sindromáticamente al paciente. Entonces, para que quede claro, en algunos lugares le vamos a decir datos positivos y en otros le van a decir problemas. Pero estamos separando los signos y síntomas relevantes para agrupar sindromáticamente. Otra cosa que vamos a repetir hasta el hartazgo, que dentro de estos signos y síntomas, bien, decime cuál es el guión. ¿Qué es el guión? Bueno, si nosotros tenemos disnea, poliuria, fiebre, probablemente, y la disnea es clase funcional 4, probablemente el guión de este paciente sea la disnea clase funcional 4. Lo otro no es menos importante, la fiebre, la poliuria, pero el guión para agrupar al paciente tiene que ser uno. Y probablemente en este caso separemos la disnea. ¿Sí? Y después los problemas que no podemos agrupar sindromáticamente los llamamos censo de problemas y los dejamos a un lado. Eso lo vamos a desarrollar más adelante. Llegamos a la impresión diagnóstica y los diagnósticos diferenciales. ¿Por qué es importante la impresión diagnóstica? Porque fíjense si yo les digo, bueno, Juancito tiene neumonía. Bueno, buenísimo. Lo vamos a ir a ver después de cenar porque estamos cansados, recién tomamos la guardia. Bien, Juancito, de 86 años, es diabético, está confuso, tiene una repercusión general, pesa 35 kilos y está algo cianótico y tiene una neumonía. Dijimos algo totalmente distinto, ¿se entiende? Por eso la impresión diagnóstica nos presenta al paciente en su globalidad para que yo cuando sepa que esa neumonía, ¿quién la tiene? No, un paciente inmunocomprometido con una leucemia de 63 años. Entonces tengo que ir corriendo a verlo. Por eso la impresión diagnóstica no es solo el diagnóstico, es la totalidad del paciente, que yo pueda en una frase contarte qué tiene el paciente. ¿Sí? Y a partir de ahí, con experiencia, vamos a establecer diagnósticos diferenciales. Fíjense que después terminamos con un diagnóstico, con un plan de estudio. ¿Qué se hace hoy en día? No, una enorme cantidad de estudios y después te hago el diagnóstico. Eso es injustificado, insostenible económicamente y muy malo para el paciente, porque ustedes saben que los estudios traen falsos positivos y negativos. Por consiguiente, hacer un estudio, pedir un estudio, ver un estudio sin una hipótesis, una impresión diagnóstica previa, está mal, no es bueno. Ni para el médico nos va a confundir, ni para el paciente. Es muy malo. Luego de eso,
efectuamos un plan de tratamiento, una evolución diaria y una epicrisis. Entonces, la historia clínica, para finalizar, es un sistema de registro que requiere ser completado, para lo cual son necesarios conocimientos, estudio, destrezas, habilidades que vamos a aprender y vamos a complementar este año y el siguiente, actitud y entrenamiento. Actitud, sí, sí, ganas y dedicación, seriedad, respeto, profesionalismo, porque cuando vayan a campo, esto es muy importante, no van a estar con el teléfono viendo el teléfono, porque ahí se terminó campo. Se entiende, ¿no? Tienen que estar muy interesados en los que van a hacer, los que vayan a campo y los que vayan al laboratorio y muy, digamos, identificados en lo que van a hacer y muy interesados. Yo digo que para ser un buen médico tiene que estar siempre la curiosidad, el interés, y eso rápidamente los que tenemos algunos años en esto detectamos en el resto de quienes, con quienes vamos a trabajar, ¿sí? Ya sean alumnos, ya sean compañeros de trabajo. Se nota siempre. Y por supuesto, por último, entrenamiento. El método para completarla es la base para abordar al paciente, establecer un vínculo, llegar a un diagnóstico, consensuar un plan de acción. ¿Cómo es esto? ¿No le das un tratamiento? No, no. Nosotros consensuamos hoy en día y preguntamos y compartimos y consensuamos con el paciente y su familia. Educamos para lograr adherencia, promovemos salud y prevenimos la enfermedad. Fíjense todo lo que hace el médico. No solo es diagnóstico, no solo es tratamiento, sino promovemos y prevenimos. Muchas veces tenemos médicos que son muy buenos diagnosticadores y dicen, che, pero lo vacunaste, che, pero le explicaste para que no vuelva. Bueno, fíjense que tiene toda esta dinámica de trabajo. Por eso decimos que tanto el médico internista, médico de familia, el médico general, tiene una complejidad enorme, muchas veces este, muy comparable o superior a las subespecialidades que muchas veces intentan obnubilar nuestra visión como médicos internistas de familia o generales, integrador de la atención del paciente en su totalidad. Bueno, espero que les haya sido útil. Va a haber un laboratorio, va a haber campo, va a haber talleres, va a haber trivias para que podamos completar este tema tan complejo e inicial que es la historia clínica. Muchas gracias. Nos vemos pronto en el laboratorio. Esperamos, estamos muy entusiasmados y muy pendientes en conocerlos. Hasta pronto.